Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Seguridad Ciudadana. Recordarles que estamos platicando de los cambios y lo que viene para la seguridad pública durante los próximos 6 años, por lo menos a nivel federal. Y bueno, recordarles las líneas de comunicación. En WhatsApp nos encuentran en el 2226-624946. En Facebook nos encuentran en Radio Cleu. En Instagram nos encuentran como Cleu Universidad y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Radio Cleu. Bueno, ya recordé la ley, perdón, es la ley, se me volvió a olvidar, la ley de la Administración Pública Federal, perdón, esa ley donde se tiene que enviar al Poder Legislativo para que creen la Secretaría de Seguridad Pública, la estructura, cuántas direcciones va a tener, cuántos departamentos, si va a tener subsecretarías. Y además hay otro tema importante en este asunto de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, y es qué va a pasar con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una de las funciones principales que tiene este Secretariado Ejecutivo es la de crear políticas públicas en materia de seguridad pública. Y la otra es darle seguimiento a dos fondos principales, a un fondo y a un subsidio principalmente, que tienen recursos federales etiquetados única y exclusivamente para la seguridad pública. Uno es un fondo federal que se llama Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el famoso FASP, que ese recurso viene única y exclusivamente para entidades federativas. Estas mismas pueden ocuparlo para algunos municipios para apoyar el fortalecimiento de las instituciones, comprar armamento, comprar equipamiento, patrullas y demás. Pero en general este fondo va aplicado a las entidades federativas, a los gobiernos estatales. Y el otro, que es un subsidio que depende directamente de su aprobación en el presupuesto de egresos de la Federación, que se llama Subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, tanto de municipales como de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Importante este subsidio porque es un recurso extraordinario que tienen los municipios, con el que cuentan los municipios para poder atender el tema de la seguridad pública. ¿Qué implica este subsidio? Bueno, hay 300 municipios en el país que reciben este subsidio, que son los que tienen mayor cantidad de población, mayor incidencia delictiva y instituciones de seguridad pública que están realizando detenciones. Depende también de las áreas geográficas donde se encuentren, o que a lo mejor no es un municipio que tenga problemas de alta incidencia delictiva, pero que sin embargo en su zona conurbada sí pudiera presentarse un fenómeno criminal que obligue a las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, a atender ese foco que, si bien es cierto hoy no es un problema, sí podría implicar un problema para la seguridad pública, para los habitantes en los próximos años. Entonces, hay 300 municipios que cuentan con este subsidio. Ese viene etiquetado directamente en el presupuesto de egresos de la Federación y aún no nos han dicho, no se ha concretado exactamente qué es lo que va. Bueno, esas son las funciones básicamente que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras, ¿no? Pero es un órgano ejecutivo, es un órgano de control, de seguimiento, de vigilancia, de creación de política pública en materia de seguridad y de prevención del delito y seguridad ciudadana, que sería interesante saber qué va a pasar con esta institución, si se va a mantener en gobernación o si en su defecto va a ir también dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, o si va a desaparecer y crearán un nuevo órgano. A mí me parece en lo particular que sería un error desaparecerlo, y tanto el fondo como los subsidios, porque al final es dinero que deben ocupar los presidentes municipales y los gobernadores para atender el tema de la seguridad pública. Tiene lineamientos, tiene reglas muy claras, tiene catálogos de qué es lo que sí pueden comprar, qué es lo que no pueden comprar, en qué se tiene que invertir este recurso, y hay un control y seguimiento por parte del Secretariado Ejecutivo bastante interesante, donde se están haciendo auditorías, donde constantemente se está haciendo una revisión y supervisión de que tanto las autoridades municipales como estatales estén ejerciendo los recursos de manera adecuada. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar también con el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que al final es el que le va dando seguimiento a todo el recurso y cómo se va utilizando y cómo se van cubriendo las metas nacionales para al final tener pues policías
más capacitadas, policías mejor equipadas, policías con mejores sueldos y salarios, que es un aspecto básico, policías con control de confianza que acrediten que son personas confiables para poder trabajar dentro de una institución de seguridad pública, que al final recordemos que son las únicas instancias encargadas de velar por nuestra tranquilidad, porque nosotros podamos transitar libremente en las calles o con tranquilidad poder salir en la noche con los amigos o poder trasladarnos desde nuestra casa a nuestro punto de trabajo, desde nuestra casa a nuestro centro de estudios sin ser víctimas de la violencia y la delincuencia. Resulta un tema sumamente complejo, resulta sumamente cuestionado, porque además pareciera que la incidencia delictiva va en aumento en lugar de que haya una contención o que por lo menos se esté deteniendo. Sin embargo, se están haciendo trabajos interesantes a nivel estatal, local y federal para poder tener mejores policías mucho más capacitadas y que además poco a poco el problema de la inseguridad en nuestro país vaya disminuyendo. Ojo, no todo depende de las autoridades, una parte importante también depende de nosotros como ciudadanos que participemos en los en comités de colonos, en comités de prevención del delito, en comités de respuesta inmediata, que se vaya dando ahí un esquema donde el propio ciudadano también pueda ir fomentando y construyendo la cultura de la legalidad para recomponer ese famoso tejido social del que tanto se habla, pero pareciera que tan poca importancia se le dan los programas gubernamentales. Entonces, bueno, esa es otra parte de la seguridad pública. Otro tema interesante que se discutió muchísimo las últimas semanas es la famosa fiscalía. Había algunas personas que hablaban de la fiscalía autónoma, algunas asociaciones civiles y algunos líderes sociales que le pedían al nuevo presidente que pudiera haber una fiscalía autónoma que no fuera nombrado a propuesta del presidente. ¿Cómo se nombra un fiscal hoy en día? Bueno, el presidente de la República propone una terna, propone a la persona que será encargada ante el Senado de la República, y el Senado de la República será el encargado de ratificar a la persona que está proponiendo el presidente. Platicaban y discutían, y se hizo una discusión bastante interesante en las últimas semanas respecto de la viabilidad de que el presidente nuevamente fuera la persona que hiciera la propuesta para encabezar la Fiscalía General de la República, y había algunas voces ciudadanas, voces que llevan muchos años trabajando desde las asociaciones civiles tratando el tema de la seguridad pública, que pedían al presidente de la República que el fiscal fuera autónomo. ¿Qué tiene que ver el fiscal con el tema de seguridad pública? Pues resulta sumamente importante porque recordemos que las fiscalías son los órganos encargados de la investigación del fenómeno criminal. Por eso es tan importante, no solo las policías municipales, estatales, federales, sino además las fiscalías son las encargadas de llevar los procesos, el Ministerio Público es como el guardián del pueblo, es el encargado de llevar el proceso ante la autoridad judicial, los jueces, para poder acreditar o no, con base en las investigaciones tanto de la Fiscalía, de la Policía de Investigación y en algunos casos de las policías municipales y estatales, para poder acreditar que un sujeto efectivamente fue quien cometió una conducta delictiva o no. ¿Sale? Entonces, por eso es tan importante que existan estas fiscalías, por eso es tan importante incluso el propio nombramiento. Se cuestionaba que si no hay un fiscal autónomo, seguiríamos en un mismo esquema donde el fiscal, en lugar de dedicarse a investigar el fenómeno criminal y de dar con los presuntos delincuentes y sujetarlos a un proceso penal y posteriormente un encarcelamiento o a un centro de reinserción social, parecía que el fiscal investigaba única y exclusivamente lo que el presidente de la República o los gobernadores en turno le pedían que investigara. Entonces, por eso, amigos, nosotros que estamos metidos dentro de la materia, que estamos o que somos estudiosos o que estamos participando en clases, en foros, en conferencias, por eso resulta tan interesante no solamente estudiar con relación a este tipo de temas, sino además cuestionar y participar la relevancia que tendría el nombramiento de un fiscal autónomo. Sí resulta, digamos, complejo para una autoridad o para las autoridades que no están 100% acostumbradas a tener instituciones que estén encima de ellas. Pasa en los tribunales electorales y pasa en los tribunales judiciales, donde incluso en la propia Corte de Justicia de la Nación, donde de repente
llegamos a escuchar o a leer noticias de que el magistrado fulano de tal que se integró a tal cargo en el Tribunal Electoral, resulta que fue secretario particular de un secretario de Estado. Y entonces eso ya no nos da como tanta independencia o nos deja ver que al final este tipo de cargos, este tipo de nombramientos, tienen más una lógica política que a una lógica de fortalecimiento de las instituciones o a una lógica donde tratemos o donde efectivamente las instituciones estén tratando de mejorar el trabajo que están realizando. Es decir, si un magistrado de un tribunal electoral resulta que tiene vínculos con un partido político, pues ya no es como tan independiente, ¿no? Pareciera que los dados se van a cargar hacia un partido político en un proceso electoral, y eso es lo que nos genera suspicacias, y eso es lo que a los ciudadanos nos genera sospechas de si efectivamente estas personas que están ahí están para cumplir un trabajo en favor de la nación, en favor de la sociedad, o están única y exclusivamente para atender y para proteger intereses políticos de grupos, sin importar el partido político, porque no nos vamos a meter a polemizar de quién aporta más o quién aporta menos, pero al final del día sí nos deja ese tipo de suspicacias, ese tipo de dudas con respecto a de si están trabajando en favor de la nación, están trabajando en favor de la sociedad o únicamente están ahí para defender intereses particulares. Amigos, vamos al siguiente corte. Vamos, les recuerdo las líneas de comunicación. Por WhatsApp nos encuentran 2226-624946. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu. En Instagram como Cleu Universidad. Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran en Radio Cleu. Vamos al siguiente corte y seguimos platicando de otros temas interesantes también. Viene también la desaparición del CISEN, que es otro tema importante. Y bueno, pues ya platicaremos algo un poquito de los esquemas de seguridad pública. Entonces vamos al corte y regresamos al siguiente bloque. Radio Cleu, tu punto de encuentro.